Feminismos, educación, música, magia, equidad, sororidad. Fems Fest. Presenta el curso gratuito de activismo feminista con énfasis en música, titulado El despertar de las musas. Sesión 5, módulo 3. Hola, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Nat Biller y soy la host del Despertar de las Musas, curso de activismo feminista con énfasis en música. En las últimas 4 sesiones discutimos sobre política, los movimientos feministas, la historia de las mujeres en la música y los retos de quienes la están recordando y reescribiendo. Hoy vamos a adentrarnos en la capacidad del arte para movilizar tanto individual como colectivamente y sobre todo vamos a explorar la importancia de la cultura para construir ciudad y cómo la asociatividad potencia estos espacios. Para esto me acompañan Darnely Vera, directora cultural del Banco de la República, quien ven aquí abajito, Sandra Hernández a este lado, directora de la Fundación Musical Madame Blue y del proceso formativo Rocópolis, y finalmente Olga Jiménez, trabajadora social de la Casa Matria y parte de la colectiva Tamboras Insurrectas. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos para todas. Hola, muchas gracias Nat por esta invitación. Saludos a mis compañeras Darnely y Olga. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí estaremos para compartir. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, para que la gente conozca un poquito de cada una y también de la gestión que desarrollan en la ciudad, si pueden, cuéntenos en sus palabras, con el aporte que deseen, un poquito de la labor de cada una. Si quieren, iniciamos por acá, por Sandra, y vamos en el orden que aparece aquí en las pantallitas. Bueno, gracias y un saludo a todas las personas que nos están acompañando en este espacio lindísimo creado desde el FemFest. Rocópolis es un proceso formativo artístico para el desarrollo humano y los emprendimientos alrededor de la música. Trabajamos en colectivo con un grupo de amigos desde el año 2008, generando una convocatoria cada año a través de la cual podemos entregar herramientas para poder ejercer el oficio de ser cantantes y dedicarnos a una carrera artística, pero también al reconocimiento de las diferentes áreas que tiene la música, pues si bien pasar por un escenario de pronto se convierte en la meta principal, a veces hay otros oficios secundarios que están allí muy importantes, como la producción, como el diseño de vestuario, como el maquillaje, como otras áreas que son también complementarias y muy importantes, que integran definitivamente esa cadena de valor, y lo que hacemos es buscar ese reconocimiento. Luego de la experiencia de estos años, pues tenemos la fortuna de reconocer a artistas que se están dedicando a los oficios especiales de cantar, de componer, de tener una responsabilidad con su ciudad, con el entorno, y también a otras personas que se han dedicado a montar emprendimientos que giran alrededor también de la cadena de valor de la música. Y bueno, desde la Fundación Madame Blue, que es, digamos, la gestora y quien inició el proceso, seguimos buscando la manera de tener una apertura de conciencia al respecto de la función social que tiene el artista y de cuál es su vinculación con la sociedad. Por lo tanto, esta propuesta del activismo y que Nat lo haya preparado y cada vez se abran estos espacios realmente me parece muy conveniente. El arte
Si el arte no es disruptivo, pues bueno, el arte puede ser de muchas maneras, pero específicamente creo que es un canal de comunicación muy importante porque tiene muchísimos elementos visuales, sonoros, de toda índole, que permiten que realmente haya una apertura y que en efecto la sociedad pueda ir creciendo a la par. Así que muchas gracias por esta invitación. A ti, Sandra, muchísimas gracias por esas palabras también. Muchísimas gracias por también tu apuesta en la ciudad, que es eso al final del día, una apuesta y con tantos años de experiencia significa que es una apuesta que ha traído muchos frutos, muchos artistas. Y bueno, también Sandra, que de pronto no lo mencionó, les cuento que es una artista, una cantante increíble. Así que bueno, también esa pasión musical, como quien dice, corre por sus venas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Olga Lucía Jiménez, hago parte de Tamboras Insurrectas, que es una colectiva feminista. Y Tamboras, pues no sé si las han visto por ahí, somos un grupo de mujeres. Estas mujeres pues nos representamos también desde la diversidad. Hay mujeres de género diversas dentro de nuestra colectiva. Y nos conformamos hacia el año 2014 en un ejercicio hermanado, digamos, que se desprende un poco de lo que ha venido haciendo la Ruta Pacífica de Mujeres. Esta colectiva surge en medio del proceso de formación de la Ruta Pacífica de Mujeres y se conforma porque habían muchas mujeres jóvenes dentro de la Ruta Pacífica queriendo hacer incidencia desde otros repertorios. Y entre ellos, varias de estas mujeres, pues decidieron, porque yo en ese momento no estaba, vengo a conformar la colectiva mucho después, decidimos hacer parte de un espacio de canciones, de música, de empezar a arengar en las calles y finalmente se empezó a constituir esto acompañado de tamboras hechas con material reciclado. Entonces se conforma la colectiva Tamboras Insurrectas y hacia el año 2015 pues empieza a fortalecer un ejercicio en las calles donde las arengas, las canciones, muchas de las manifestaciones que se han desarrollado han sido principalmente para colocar las voces de las mujeres en el espacio público, sacarlas de la exclusividad del espacio privado. Pareciera ser que el único espacio en el cual las mujeres de manera exclusiva, idónea, nos desarrollamos es el espacio público, pero precisamente las mujeres venimos hace mucho tiempo con los legados y con los linajes de nuestras ancestras, abriendo un espacio muy fuerte en el espacio público. Y la calle es también un espacio donde nosotras tenemos que disputar, debatir y construir en equidad los derechos para las mujeres y las niñas. Entonces, las tamboras insurrectas aparecen en las calles a poner las voces y las tamboras con un grito de alegría y de rebeldía para aparecer y para defender los derechos de las mujeres y las niñas en muchos sentidos que, bueno, ahorita les voy a compartir cuáles son parte de esa incidencia política. Este ejercicio, como les decía, es muy diverso, nos estamos construyendo desde varios feminismos, creemos que hay una apuesta por unos feminismos diversos y también hacia el respeto de otros feminismos con los cuales tal vez tenemos diferencias, pero con los cuales mantenemos también un ejercicio de respeto y de aprendizaje. Súper, Olga, muchísimas gracias. De verdad que para mí la labor de Tamboras es invaluable en la ciudad. No sabía, por ejemplo, que nacían a partir de la Ruta Pacífica de Mujeres, pero ahora todo cobra sentido. De verdad, gracias por eso. Y finalmente, entonces, les dejo en el micrófono a Darnely Vera. Bueno, muchísimas gracias, Nat. Un saludo para todas las personas que están viendo este video. Para mí pues es un gusto estar acá. Yo soy la jefe cultural del Banco de la República en la ciudad de Cali. Nosotros pues somos una institución pública que desde hace más de 80 años está trabajando en el tema de la conservación, divulgación y generación de conocimiento a partir del patrimonio
arqueológico, documental y artístico de nuestro país. El Banco de la República, si bien es el Banco Central de Colombia, pues además de producir monedas y billetes y controlar la inflación en esas líneas económicas en las que se mueve, pues también tiene una labor cultural muy importante en el país, representada a través de una red de centros culturales. Estamos ubicados en 29 ciudades de Colombia, prácticamente en todo el territorio nacional. Y pues en el departamento del Valle del Cauca tenemos sede en Buenaventura y en Cali. Nosotros trabajamos desde 4 líneas de acción. La primera tiene que ver con las colecciones documentales representadas a través de la red de bibliotecas del Banco de la República, liderada por la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, y con sede en las diferentes ciudades. En Cali contamos con un centro de documentación regional enfocado en temas del Valle del Cauca y su zona de influencia en el Pacífico colombiano. Todos los procesos de investigación, análisis del territorio, todos los procesos del desarrollo histórico del departamento, pues se puede encontrar acá en este centro de documentación, así como una colección de prensa muy importante, fotógrafos del Valle del Cauca, entre otro tipo de materiales pues para la consulta abierta al público y gratuita. Tenemos también desde la línea antropológica el Museo del Oro Calima, enfocado en las colecciones arqueológicas de la cultura calima en los periodos Sonso-Yotoko e Ilama, con 454 piezas en diferentes materiales, cerámica, oro, concha, líticos, y pues que están acá dispuestos al público no solamente para ser observadas, sino también para ser objetos de aprendizaje a partir de las diferentes actividades que en torno a estas colecciones nosotros desarrollamos. Las otras 2 líneas pues tiene que ver con la línea de arte y otras colecciones. Tenemos 2 salas de exposición donde ponemos para nuestro público diferentes temas en discusión. En este momento tenemos una exposición sobre Leo Matiz, la obra de este importante fotógrafo colombiano, y otra acerca de las mariposas, también para recordar un poco la importancia de estos seres en nuestro país, en el planeta. Y bueno, estas son las exposiciones que tenemos, y de este tipo pues se van generando diferentes exposiciones durante todo el año a partir de las colecciones de arte que maneja el banco. Y finalmente pues está la música, que es la línea, digamos, de interés de esta actividad. En la parte musical nosotros trabajamos en diferentes frentes: la creación, la investigación, la apropiación, la circulación y la formación, con una serie de actividades y una temporada nacional de conciertos también a nivel de todo el país. Estas pues son las líneas en las que el banco desarrolla su actividad cultural, pensando siempre en la apropiación, la divulgación y la generación del conocimiento. Buscamos una construcción de ciudadanía a partir de las diferentes programaciones y servicios que desarrollamos, y pensando siempre en generar procesos de transformación en las comunidades, en nuestros usuarios, y que además de visitar y conocer nuestras colecciones puedan generar nuevas preguntas, generar diálogos y compartir sus conocimientos con otros. Muchísimas gracias, Darnely, de verdad. Es, yo creo, una introducción perfecta para entender un poco esa labor del Banco de la República y precisamente de la red y por supuesto de tu labor, así que muchísimas gracias. Bueno, entremos en materia. Hay algo, un lugar por el que me gustaría iniciar, y es precisamente tratando de definir un poco esa palabra artivismo, ¿no? Aquí ya hemos hablado de política, de mujeres, de musicología feminista, de muchas cosas, pero nunca nos hemos puesto como a la tarea de decir, bueno, artivismo es esto. Se podría entender a partir de pues simplemente el hecho de que se refiere a la intersección arte y activismo, pero pues para muchas personas este término es nuevo, y más que ser esta intersección, más que ser este espacio, este lugar desde el cual el arte tiene una función
digamos, un poco más política. Es ese lugar donde distintos medios artísticos como la pintura, la danza, el teatro, la música, que es un poco la excusa también de este espacio, no solamente muestran, transmiten, sino que también inciden en transformaciones sociales. Ese es como el eje bajo el cual vamos a hablar de artivismo. Igual me parecería súper valioso que podamos partir de ahí precisamente y preguntarles ¿cómo viven ustedes el artivismo? ¿Cómo lo definen? ¿Creen en el arte como agente de transformación social? ¿Cómo lo perciben desde ese lugar? La que quiera iniciar, sí. Bueno, pues yo te puedo hacer un aporte. Pues teniendo en cuenta lo que tú decías ahora, que el artivismo es como esa recuperación de la acción artística con una intervención social. Pienso que como movimiento lo que hace y lo que propone es hacer una nueva resignificación de lo que siempre ha existido, pero con una connotación mayor, una visibilización mayor, ¿sí? Porque realmente, pues, si el arte de alguna forma no está vinculado con el crecimiento de un contexto o específicamente de una idea, cuando se habla, por ejemplo, de la creación de una banda o cuando yo necesito contar desde mi creación artística lo que está sucediendo en mi ciudad o lo que está sucediendo en un entorno, pues realmente no tiene mucha trascendencia. Igual el arte como tal es ya una representación de un sentimiento, pero cuando un artista puede tener una reflexión y puede tener una apertura de conciencia a cuál es mi vinculación, no solo desde el derecho de poder tener una capacitación en el arte que me ayude a transformarme primero como ser humano, como desarrollarme, sino cómo contribuyo con lo que hago a poder generar una transformación en el entorno donde me muevo. O sea, es fundamental que no solamente se reconozca desde la sociedad, sino que efectivamente haya mucho reconocimiento y mucho estudio de parte del artista, de parte de la persona que crea, que no solamente está haciendo esa creación por poder mostrar lo que está evidenciando, sino cómo es que yo con esta acción voy a contribuir a algo que es necesario en la sociedad. Entonces, pues igual pienso que el activismo ha tenido muchas referencias sobre movimientos pues a nivel mundial que han sido contraculturales, como por ejemplo el hipismo en los Estados Unidos, el movimiento situacionista, ¿no? Internacional situacionista de Francia. Pienso que están los probos de Holanda, que también han tenido como esta manera de manifestarse de una forma contracultural. Spasgerila de Alemania, hay otro que es de Italia, e Indiane Metropolitani, que finalmente eran movimientos que se gestaban siempre por tratar de evidenciar lo que no estaba funcionando en una sociedad y lo manifestaban a través del arte porque es lo más visible, es lo más sensible que hay. Sin embargo, hay que hacerle, pienso yo, como una estrategia de comunicación. O sea, lo pienso así, yo sé que el arte como tal no se mercadea como otro producto, es distinto y la cultura es diferente, pero sí es necesario que haya una estrategia de comunicación al respecto del reconocimiento del activismo como tal y de los beneficios que puede entregar. Súper, ahí de hecho me permito, digamos, resaltar algo en lo que me hace reflexionar y es precisamente como esta cuestión tan debatida, sobre todo en los últimos meses por toda nuestra coyuntura política, social, y es precisamente esa labor del artista, ¿no? Que muchas veces la gente se queja en las redes sociales como que artistas de talla internacional no se manifiestan o no comunican precisamente ningún tipo de opinión frente a los sucesos pues, de su tierra natal.
y que muchas personas salen a decir, hey, pero es que ellos no tienen, o sea, no son políticos, no tienen que hacer política, pero otras personas que dicen, hey, pero es que son ciudadanos, entonces como ciudadanía precisamente es que les compete participar, así sea decir, mire lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece que es una noción muy, muy importante también, porque es como aproximarse a una respuesta que puede ser un poco compleja en cuanto a si el artista debe ser siempre artivista o si deberían ser dos categorías separadas, ¿no? Pero bueno, con esa pregunta ya nos vamos por otro lado. Sin embargo, no sé si alguna quiere responder también esa misma pregunta. Listo, Darnelly. Sí, quisiera, como frente a lo que estás diciendo, lo que pasa es que, bueno, voy a hablar un poco también desde el punto de vista de las instituciones culturales, que es desde donde me han invitado a esta conversa. Yo también pienso que dentro de la creación y dentro del mundo del arte hay dos elementos que son importantes. Uno es el artista con su obra, y es pues todo lo que el artista pensó, quiso manifestar a través de su creación, etcétera. Pero una vez la obra está allí, hay otro factor que es importante y vital, y es la obra con el público. Y allí también se generan otro tipo de interacciones y otros elementos importantes, que no necesariamente tienen que ser los mismos, o estar, digamos, en relación o en la misma idea con el artista que ha creado esta obra o que ha creado esa manifestación. Digamos que ahí hay dos factores que son de alguna manera independientes y que pueden ser contrarios también de alguna forma. Y en ese sentido, por ejemplo, somos las instituciones culturales las que estamos también llamadas a generar esos procesos de mediación entre el público, la obra y los artistas, para poder generar, por ejemplo, interpretaciones, formas de ver, para poder generar un sentido también diferente o alternativo de cara a lo que allí se está referenciando y se está documentando. Entonces, por ejemplo, desde los procesos de mediación y de apreciación de una obra de diferente tipo, sea en el formato que sea, lo que se busca es poder brindar elementos para analizarla, para cuestionarla, para interpretarla a partir de las técnicas, del contexto, de los temas, incluso que allí se quieran expresar. Por lo tanto, no necesariamente todos los artistas están llamados a ser activistas, pero sí, por ejemplo, en esa relación entre la obra y el público, sí tiene que haber un llamado a la acción, y la acción no necesariamente en un proceso de manifestación o en un proceso de actuación, digamos, como tal, sino también de construcción del pensamiento, de generación de nuevas ideas. Entonces creo que allí también el arte genera un cuestionamiento y genera igualmente un activismo, así el artista haya tenido la intención o no de ponerlo de esta forma. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además me parece que tocaste un punto súper importante, porque es precisamente la formación de públicos, ¿no? La que permite realmente hablar también de pues la contemplación de obras, bien sean musicales, bien sean de cualquier índole. Digamos que si uno no hace un proceso de formación de públicos como para estudiar un poco el arte, para entender qué quiere decir el artista, hay muchas teorías, hay muchas formas de hacerlo, pero realmente es la formación de públicos, la apertura de las personas a lo subjetivo, a lo abstracto, a las diferentes manifestaciones, las que permiten poder precisamente impactar desde diferentes contextos. En ese sentido, no sé, Olga, si tienes de pronto algún aporte. Hola,
Bueno, aquí escuchando a mis compañeras, compartiendo algunos puntos y bueno, diferenciándome de otros. Yo voy a empezar por esto último que tocó Darnell, y es que si bien es cierto, no podemos dotar de o colocar de manera obligatoria una responsabilidad social y política a quienes hacen arte y a quienes dedican su vida al arte en diferentes manifestaciones. Sí es cierto que los contextos y los momentos históricos han permitido evolucionar o transformar y hacer rupturas cuando utilizamos el arte, es decir, ¿qué sería hoy del arte sin un Da Vinci, cierto? Cuando rompe con sus formas, con las formas tradicionales de su tiempo, de tantos artistas o de tantas personas que utilizan la música para hablar de su momento histórico. Y creo que eso invita a muchas otras personas a pensar el arte como una herramienta entonces para dialogar en esa transformación social. Y sobre todo para dialogar con un elemento fundamental, y es que yo creo que el arte lo que hace es imprimir como una especie de derecho a la belleza. La música se vuelve más sensible, se vuelve hermosa, a pesar de que está hablando de un conflicto social, de un estallido social. Un dibujo, un performance se vuelve mucho más bella, más profunda, cuando un conflicto social nos lo cuentan a través de un performance o a través de una pintura. Se vuelve entrañable, ¿cierto? Como que entra a lo más profundo de cada una de nosotras y de nosotros. Y creo que, ese elemento ha permitido que hoy tengamos mayores herramientas y podamos utilizar en los repertorios de lucha el arte como un elemento transformador, y para dialogar con muchas poblaciones nos permite, digamos, hacer apertura en esos diálogos, y me parece que es fundamental. Sin embargo, coincido con Darnell, y es que sí, no podemos otorgarle una obligatoriedad, pero sí creo que ha sido fundamental la ruptura, no solamente por hablar de un conflicto, contexto o situación, digamos, o estallido social, sino porque definitivamente eso nos permite transformarnos como seres humanos, ¿cierto? En la medida en que seamos capaces de interpretar nuestros contextos y utilicemos todo lo que tenemos alrededor, las herramientas científicas, intelectuales, artísticas, sociales y políticas para crecer como humanidad y entender nuestras transformaciones, pues eso va a permitir que tengamos muchos más derechos, que seamos sociedades mucho más inclusivas. Hay un elemento que todo el tiempo nos pone en comparación con los países desarrollados, y es como estas personas y estas poblaciones en esos países han tomado todo su desarrollo intelectual también para interpretar sus conflictos sociales, y claro, también para instaurar, gobiernos radicales, gobiernos autoritarios, gobiernos que no le apuestan a la vida, pero también gobiernos que crecen en derechos. Y en eso estamos en Colombia también, enfrentándonos a cuáles son las herramientas idóneas, ideales, para hacerle sentir a toda la población de que necesitamos un cambio y una transformación. El arte le está aportando el derecho a la belleza, a la protesta social y al estallido social justamente hoy en Cali. Creo que este debate de si tenemos derecho o no a pintar las calles, o si tenemos derecho o no a salir a gritar las mujeres, por qué queremos ocupar el espacio público y por qué no nos gustan los piropos, por ejemplo, ¿cierto? Que lo hacemos con confrontación, lo hacemos con cantos, con movimientos, con alegrías, nos vestimos y rompemos a través del performance en nuestro cuerpo, rompemos la tradición histórica de que las mujeres deben vestirse tapadas, nosotras nos destapamos y rompemos con el arte eso que nos acalla, en algún tiempo nos ha acallado y ha callado nuestros cuerpos para ofrecérselos al mundo privado y al mundo de los hombres, porque realmente el cuerpo se ha permitido una desnudez, es al mundo de los hombres y no al mundo de nosotras, ¿cierto? A nuestro autoconocimiento. Entonces, creo que ahí hacemos una ruptura que es importante colocar en una valoración, ¿cierto? Como que hay que valorar que las rupturas son necesarias, porque incluso el que estemos sentados y conversando fue gracias a la ruptura de muchas mujeres.
Y esas rupturas no se hicieron solo a través de estallidos políticos, sino también a través del arte, ¿no? Como las mujeres empezaron a escribir y empezaron poco a poco a romper esa tradición de no poder escribir y se colocaron como vanguardia de su tiempo, ¿cierto? Yo creo que para Tamboras Insurrectas el artivismo pues definitivamente es un repertorio de lucha para la confrontación de esas tradiciones que han pesado en el cuerpo de las mujeres y que se han vuelto una especie de subordinación histórica, pero además también una negación de los derechos. Tamboras Insurrectas ha hecho uso del tambor en la calle, de los colores, de la manifestación a través del grito, del canto. También hemos usado palabras que pueden interpretarse como palabras soeces, pero es para romper esa tradición donde las mujeres no podemos decir lo que pensamos, donde las mujeres decimos, ustedes usan el espacio público como quieren, nos maltratan, nos callan, nos invisibilizan, nos abusan, pero nosotras no podemos salir al espacio público a decir qué pensamos de ustedes. Pues sí, lo vamos a hacer. Y de ahí en adelante vamos a proponer cómo el espacio público lo queremos. El artivismo creo que es un repertorio, es una herramienta para los repertorios de lucha fundamental y creo que nos ha aportado mucho a construir democráticamente nuestra sociedad. Absolutamente. Y en realidad también, de hecho, más adelante iba a traer la colación, pero haces un aporte que me lleva como a de pronto preguntarles cómo creen ustedes, o sea, bueno, se entiende que desde el espacio público nos permitimos también repensar la política, ¿no? Esta política que en Colombia siempre se ha abordado como desde lo participativo, cuando tú vas y ejerces tu derecho al voto y escoges un presidente, escoges un senado, etcétera. Y ha sido siempre como un tema un poco pasivo, por así decirlo, aunque no soy pues partidaria de esta palabra. Y cuando cambiamos estas actividades, cuando pasamos al espacio público, precisamente como habla y nos cuenta Olga, la situación es otra, el performance es otro, la acción política es otra, y me ha parecido muy interesante el ejercicio también de visibilizar este tema en los últimos meses, porque cuando nos enfrentamos al espacio público nos enfrentamos a lo colectivo, nos enfrentamos a la otredad, nos enfrentamos a la diferencia, a la diversidad, a reconocernos y reconocerse desde lo interno, desde lo exterior, en el otro, en la otra, en el otro. Entonces es súper valioso ese aporte, y en ese sentido quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que se pueden adecuar o articular diferentes elementos de la práctica política que, recurriendo a los medios del arte, fortalezcan sus potencialidades? Es decir, ¿cómo piensan que se puede adecuar y fortalecer el arte desde el espacio público o desde los espacios privados y demás, desde las instituciones también y de la educación, para volverlo un poco esta forma de comunicar, de denunciar y por supuesto también de resistir? Bueno, pues primero quiero destacar algo que decía Olga ahorita, que me parece muy, muy, muy valioso, y es que pues finalmente como el activismo busca como refrescar esa antigua capacidad del arte que era como a veces inclusive solo para algunas personas, y obviamente esa palabra ahora de activismo pues permite que haya una recuperación de los espacios públicos, ¿sí? Y que realmente haya digamos esa implicación con el contexto de los ciudadanos. Eso es fundamental. O sea, yo pienso que a partir de ese nuevo lenguaje, de ese uso del cuerpo, ¿sí? Se recupera una libertad de expresión individual y también de movilización a muchas personas que a veces no se dedican al arte por el miedo de las antiguas creencias de qué vas a vivir si hay tanto que construir detrás de él. Entonces, cuando digamos, se habla de activismo y de la responsabilidad, yo vuelvo a tocar un poquitico eso de la responsabilidad del artista, porque así como, por ejemplo, un ingeniero civil recibe en su capacitación, en su formación, la idea de que debe construir
o pensar en unos planos que estén dentro de un contexto de una ciudad que respete un urbanismo y que efectivamente haya unas normas. Yo sí pienso que los artistas estamos llamadas a poder expresar y construir y evidenciar lo que está sucediendo en la sociedad, porque tengo esa posibilidad de que me escuchen en una doble vez, pienso yo. No es igual a veces comentar en un espacio privado lo que está sucediendo, más cuando yo lo puedo evidenciar, me parece súper importante. Y algo que yo pienso que, por ejemplo, desde el activismo, tomando la pregunta de Natalia, ¿qué se podría implementar? Y es que creo que el activismo también tiene un lenguaje, un mensaje, y es que el producto final es importante, pero no lo tanto como es el proceso. Entonces, digamos, evidenciar lo que ese artista está haciendo cuando, por ejemplo, hay esas tomas en las calles, por ejemplo, lo que contaba ahorita Olga, que realmente quiero ver a las tamboras insurrectas porque me llama mucho la atención lo que pueden ir cantando, ¿sí? Lo que pueden ir diciendo, si son arengas o cuál es el discurso que tienen allí o qué está pasando con el performance, porque yo pienso que los papás del activismo era eso, el arte urbano, el performance, el graffiti, ¿sí? El situacionismo también, que era como crear una situación y empezar a evidenciarlo. O sea, yo pienso que es una de las posibilidades, Nat, es hacer más partícipe a la gente de ese proceso, ¿sí? Finalmente, por ejemplo, el graffiti lo hace así. Mientras está terminando de hacer, todo el mundo, todas las personas que convivimos en una sociedad, nos estamos dando cuenta que hay algo que nos quieren decir, ¿ya? Y creo que es importante hacer partícipe a las personas de ese proceso de cambio, no solamente el producto final, o sea, evidenciar qué es lo que está sucediendo con ese artista. Y yo pensaría que eso también es importante para que el artista vaya teniendo un sentido de pertenencia con su responsabilidad. Desde el proceso, pues digamos, la propuesta nuestra de capacitación en la Fundación ha sido ir evidenciando los pequeños avances. O sea, los ciclos nuestros desde el primer mes tienen una evidencia pública, porque esta es la manera de construirse. O sea, primero recibes una información y luego la empiezas a compartir. Entonces yo creo que si desde las instituciones, me refiero a las instituciones educativas, no instituciones como el Banco de la República, que lo que hacen es evidenciar lo que está pasando y que sirven de tarima y que sirven de circulación y de visibilización y realmente de una pantalla que puede mostrar lo que está haciendo el artista, no desde esos agentes, sino desde la gente de la educación. O sea, la educación además hace mucho cambió su mirada y ya no educa solamente para tener una herramienta específica, sino para desarrollarte como ser humano. Y ese desarrollo como ser humana es fundamental reconocerlo antes que cuál es la manera que vas a evidenciar tu creación artística. Totalmente, Sandra, y de hecho me parece muy valioso lo que estás diciendo porque es súper perentorio, digamos, la ubicación precisamente de también repensar un poco el activismo, ¿no? Si bien para muchas personas es nuevo el término, de nuevo, repensar precisamente las formas en las que se puede hacer es muy interesante porque lo que tú dices, hacer partícipe al espectador, a la espectadora, al público de estos procesos es muy distinto. O sea, no solamente generas, algo que se vuelve colectivo. Recuerdo mucho a Marina Abrahamovic, creo que es el apellido, siempre lo confundo un poco, esta grandota gigante del performance que ha hecho unas puestas en escena súper fuertes, súper confrontadoras, donde precisamente digamos que no es solamente ella quien da, no es ella quien propone una obra o un performance o una idea o quien cuenta una historia, sino que pone a las personas precisamente como a ser parte de ese performance y yo creo que es muy importante ese tema de lo participativo. Siento yo que es precisamente como uno de los ejes más fuertes del activismo y me parece muy interesante también
la mención que haces pues de esa inclinación un poco a la que debería irse yendo estas instituciones educativas. ¿Quién más quiere seguir? No se peleen. Bueno, Igual, haciendo como el recorderis pues de la pregunta era, sí, ¿cómo podemos potenciar el arte, el artivismo, para que precisamente se nutra más dentro de lo político, de las acciones políticas? bueno, desde Tamboras Insurrectas, no sé si conocen, bueno, acá me decían ahorita que no conocían mucho de la colectiva, pero batucadas feministas hay muchísimas en el mundo, nos hemos encontrado con algunas de ellas aquí en la ciudad de Cali, y hemos ido a otros territorios, y lo que hemos promovido es que las mujeres puedan hacer uso no solamente, digamos, de sus saberes frente a la música, sino que puedan hacer un ejercicio, y esto ya más bien amarrándolo un poco con la incidencia política, hacer uso de ese lugar histórico, de esos legados y linajes, de recuperar, digamos, la posibilidad de ser sujetas, activas en su realidad, y pensar las condiciones de vida que están experimentando. Una de las formas de fortalecer estos espacios de activismo que hacemos en las Tamboras Insurrectas es promover espacios de discusión con niñas y con mujeres para crear canciones, para crear arengas, y se hacen siempre sobre la base o sobre la posibilidad de discutir, de hablar de las condiciones de vida de las mujeres, cómo estamos viviendo esto que le llamamos economía del cuidado, cómo estamos viviendo esta experiencia de una pandemia donde las mujeres fueron recargadas de trabajo y se sobrevino sobre ellas en los cuerpos de las mujeres una responsabilidad inmensa de todo este trabajo del cuidado. Cómo durante el paro nacional y el estallido social las mujeres aportaron una gran cuota humana a los cuidados, pero también a los diálogos de paz. Las mujeres estuvieron muy presentes en las mediaciones frente a la policía, en las mediaciones en los conflictos internos, que fue muy importante, pero además también hicieron frente a las brigadas de salud, a las ollas comunitarias, a los eventos culturales, y todo esto entonces uno empieza a revisar que son papeles donde las mujeres asumen un rol de cuidado de la vida y de transformar la resistencia. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que ha fortalecido el activismo es que las mujeres le han imprimido también un carácter muy festivo, muy amoroso, muy de cuidado, y entonces vemos cómo hoy conversábamos en algunos espacios cómo los lugares a los que les han llamado, por ejemplo, en el paro nacional, puntos de resistencia, cuando usted hablaba de eso y cuando usted le preguntaba a las mujeres qué se hacía allí, usted descubría que esos puntos de resistencia eran los donde se hacían lecturas, actividades culturales, eventos artísticos, performance, pintatones y la olla comunitaria o las brigadas de salud. Entonces, sacar también de esos lugares oscuros, de esos lugares al parecer un poco, como le querían llamar, lugares de personas vandálicas, ¿no? Sacar la resistencia de allí y colocarla en una resistencia para la vida. Las mujeres han fortalecido esa resistencia para la vida en el activismo, y cómo ese activismo se ha vuelto entonces todo un ejercicio muy bello, muy amoroso, de cuidado, y también, ¿por qué no?, un ejercicio de confrontación para oponerse frente a las realidades que hay, pero también desarrollar propuestas. Por ahí decía una de las mujeres hace mucho tiempo en unas comunidades: la resistencia para nosotros no es el aguante, no es el pelear contra un enemigo. La resistencia sí efectivamente nos coloca en un lugar de oposición, pero principalmente de posición. Nosotras tenemos propuestas para la vida, y cuando hablamos de resistencia, entonces ponemos esas propuestas para que la vida se transforme.
Entonces, el artivismo, para fortalecer el artivismo, creo que se han desarrollado unas acciones muy importantes entre cómo hacer ese arte con una conciencia social que involucre las problemáticas o las vulneraciones de las sujetas históricas en este caso, y él los ha colocado en un diálogo que me parece un poco más sensible a las sociedades, y por eso hoy uno podría decir, pese a todo lo que ha pasado, este momento de la ciudad también nos ha colocado en un reconocimiento y una empatía muy amplia por esos conflictos sociales que están pasando. Es decir, hoy, por ejemplo, hace poco escuchaba una de las entrevistas a los, yo no sé si llaman presidentes o gerentes de las empresas cañeras de Cali. Recuerden que las empresas cañeras de Cali son las élites de Cali, son las élites de Cali, y a las élites de Cali como a las élites del país les debemos las discriminaciones del resto de la población. Sin embargo, esta gente decía cómo hay que escuchar a los jóvenes y cómo muchas de las reclamaciones de los jóvenes son necesarias colocarlas sobre las mesas de discusión, porque lo que están pidiendo es hablar de las realidades de discriminación, de precariedad en la que se encuentran muchas de las juventudes, hombres y mujeres. Entonces, miren cómo esa empatía se logró gracias también a través de esa diversidad de activismos que estuvo muy dotado esta realidad. Y me refiero un poco a lo que estamos viviendo actualmente, porque pues es imposible negar que estamos transitando un conflicto social muy importante en Cali. Así es, me llama mucho la atención que bueno, con lo que acabas de comentar precisamente empezamos no solamente de hablar de reapropiación, sino precisamente de resignificación, ¿no? Lo que comentas de que el activismo, y bueno, como lo hemos vivido siendo puntual en la ciudad, con el tema del feminismo y los espacios feministas se ha pensado y se ha empezado como quizás a concebir un poco más precisamente desde esa vida. Muchas veces se habla de la resistencia y todo este tema, y hace poco alguien me hacía la reflexión de por qué se llama la resistencia si realmente somos el cambio, y me parece que la apuesta es precisamente esa, somos la resistencia, pero somos la resistencia también de la vida, ¿no? Lo que estás diciendo me parece que es también una frase bellísima, y en ese sentido digamos que lo que percibo es que ahí dejamos se trata entonces de la puesta en práctica un poco de una noción mucho más amplia de política, ¿no? Ya estamos hablando de no solamente estos espacios formales, ¿no? De política participativa, de solamente, como quien dice, el ciudadano que cumple con su deber, básicamente, sino también este ciudadano, esta ciudadana, esta persona que politiza distintos aspectos de la vida, que vuelve lo cotidiano también una resistencia, lo colectivo, lo asociativo. Y desde ese punto, entonces, y por supuesto también dando el espacio para Darnelly, si quiere contarnos un poco cómo percibe este tema, quisiera que podamos ir pensando, proponerles ahorita la pregunta de, bueno, ¿cómo potenciar también este conjunto como de afectos, de sensibilidades de las mujeres para hacer que estos espacios de activismo también se vuelvan inclusivos, ¿no? Porque a veces también se limita mucho, a pesar de que siento yo que la naturaleza es precisamente lo opuesto, la naturaleza de todos estos espacios es precisamente la diversidad, pero bueno, ¿cómo podemos potenciar eso y sobre todo cómo podemos potenciar las voces de más mujeres en estos espacios? Bueno, pues quisiera como decir dos cosas frente a lo que se ha conversado. Uno es que pienso que hay una gran diferencia entre política, gobierno y gobernanza. Y yo creo que ahí es como de pronto muy importante como romper un poco ese límite o esa barrera que siempre se le ha generado a lo político, como lo que tiene que ver con no sé, el voto, el presidente de turno o todas estas como figuras del poder pues legislativo, bueno, en fin.
porque hay que ver también pues que todos somos sujetos políticos en cuanto a ciudadanos, y en cuanto tengamos esa conciencia y ese criterio de ejercer nuestra ciudadanía como integrantes de la sociedad, y en ese sentido pues participar en estos estadios, digamos, del gobierno, pues es uno de los puntos, pero hay muchísimas otras formas pues también de ejercer la ciudadanía, y las manifestaciones artísticas como medio para esto, pues hay todo un gran potencial de desarrollo, de trabajo, etcétera. Y otro de los puntos que también es importante mencionar es que, claro, para las comunidades y para las personas que, digamos, están en los territorios generando acción, generando cambio, generando participación, pues está muy claro esto de que el arte en sus territorios, en sus comunidades, pues es un medio de generar transformación, de generar participación, de comprender e interpretar mucho más el mundo, su universo, su territorio, sus condiciones, etcétera. Sin embargo, existe otro lado, y ahí es donde es importante también generar estos procesos de diálogo, y es el lado, digamos, como de las élites o de esta población, digamos, que está de algún punto ejerciendo el poder, y es en la manera como ellos desconocen o quieren de alguna forma desconocer esos procesos de creación artística que se están gestando y que se están dando en las comunidades. Y un ejemplo muy cercano, digamos, de este tema, pues tiene que ver con toda la discusión que se ha generado, por ejemplo, con el monumento a la Resistencia que está ubicado pues, en PR. Y es ver cómo esa discusión desde los dos lados se ha venido gestando y se ha venido dando frente a definir si el monumento tiene que estar o no, si es arte o no, si representa a toda la ciudadanía, en fin, ahí hay como un ejemplo bastante clave para analizar este tema del activismo, y lo mismo también esa discusión que se generó con los murales que han sido pintados en diferentes puntos de la ciudad y principalmente en la Quinta con Cuarta. Entonces yo creo que también hay que llevar un poco estos discursos y estas formas de interpretación de lo social a aquellas personas que consideran que tienen como el poder de definir o de determinar qué es arte y qué no es arte, y cuál es el arte válido y cuál es el arte que digamos no es válido según su punto de vista, según su manera de ver las cosas o de interpretar lo que ocurre en su ciudad. Absolutamente, de verdad, muchas gracias por ese aporte, Arnelly, porque de hecho llegaste a un punto que a mí me parece que es súper importante siempre tenerlo en cuenta cuando uno trata de sumergirse en este mundo del arte o de ser artista, de ser artivista, y es precisamente esa definición de qué es arte, ¿no? Esta eterna discusión de qué es arte y qué no es arte, de validar uno y validar el otro, y me trajo como al recuerdo, por ejemplo, la obra de Jackson Pollock, cuando este hombre que hace literalmente pinturas que parecen puros chorriones de pintura de diferentes colores, pues cuando él salió con su arte, mucha gente decía, pero es que eso no es arte, eso son simplemente chorriones de pintura, eso que tiene pues de destreza técnica, bueno, lo que se ha conocido como este arte un poco hegemónico, ¿no? Tradicionalista, y es precisamente la expresión el solo hecho de la acción, ¿no? La expresión de él a través de, uno, el significado que le pudiera dotar a los colores que usaba, y segundo es la acción, ¿no? Muchas veces el arte deja de ser la obra, deja de incluso ser el artista y transformarse a la acción. Entonces eso es una observación que me parece muy, muy valiosa. Y ya
digamos, dando un poco cierre a la conversación, que la verdad se nos ha ido el tiempo súper rápido. Yo quisiera quedarme hablando con ustedes mucho porque siento que es una temática en la cual podemos y deberíamos ahondar aún más. Ya digamos de esta forma, quisiera preguntarles entonces, ¿cuál es esa apuesta desde el proceso de cada una, teniendo en cuenta las diferencias, también las similitudes, los contextos y demás? ¿Cuál es esa apuesta cultural para seguir construyendo ciudad, ciudadanía, personas, personas sobre todo en toda la amplitud de la palabra, personas diferentes, con pensamientos distintos, desde ejes sociales diferentes? ¿Cuál es esa apuesta cultural para seguir construyendo ciudad desde el proceso de cada uno? Bueno, pues personalmente desde la fundación hace 3 años cambiamos el nombre a Proceso Formativo Artístico para el Desarrollo Humano y Emprendimiento. Finalmente, la formación artística y cantar es la cita y lo que nos llama la atención a las personas que compartimos ese espacio. Pero definitivamente nos hemos dado cuenta que es importante hablar de más la responsabilidad y esos derechos que tenemos como artistas, reconociendo, por ejemplo, la Constitución. Y ahora tenemos una clase que obviamente se volvió mucho más evidente con toda la manifestación de todo este problema social que tenemos, que finalmente se evidenció, afortunadamente, pues a mi modo de ver. Y es reconocer y estudiar un poco nuestros derechos que nos permiten trabajar en una articulación frente a lo que hacemos en la creación, frente a nuestra relación con ese público que nos va a escuchar y que va a reflexionar sobre lo que hacemos. Y también una vinculación un poco a los actores, tanto a la empresa privada y a la institución pública, sobre cómo mancomunadamente se puede construir en una sociedad. Creo definitivamente que algo maravilloso del activismo es ese poder para poder señalar la injusticia, la desigualdad social, o sea, ese vacío que hay en el desarrollo humano como tal. Pienso que allí radica completamente su poder. Y desde que esa palabra salió más públicamente, es para nosotros desde la Fundación, la misión está relacionada con que desde lo que hagamos, desde nuestra propuesta de formación, es entregar, aportarle a esas personas que nos permiten poder influenciarlas el tiempo que están con nosotros un poquito, es que se lleven esa noción de los derechos que tienen, de que puedan tener una educación inclusiva completamente, ¿sí? Donde realmente el arte sea un espacio que no haya discriminación de ninguna índole, o sea, ni de género, ni de orientación sexual, ni racial, ni económica, porque pienso que las artes, pues yo pensaría que deberían ser esos espacios seguros. Suceden cosas, pero sí es importante que se creen asociaciones si es necesario para seguir fortaleciendo que no pueden suceder cosas, por ejemplo, abusos bajo ningún punto de vista. Yo pertenezco a una asociación que es nacional, que es de la música, y me metí a la mesa de equidad de género porque desafortunadamente en los tratos, en los oficios, hay muchos problemas de discriminación, ¿sí? Cuando una mujer, por ejemplo, quiere ser roadie, o cuando una mujer va a ser tour manager, o sea, realmente no debería estarse pensando cuál es el género de alguien para que pueda ejercer un oficio, pero esto mientras se deconstruye hay que hacer una labor constante, y desde la Fundación pues es nuestro compromiso aportar desde allí, generar más reflexión, más respeto y más apertura
a la equidad de oportunidades. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Quién quiere continuar? Hola. Bueno, desde Tamboras Insurrectas y desde mi lugar allí, también como militante de procesos organizativos en Cali, uno decirles que pues definitivamente una labor de Tamboras y una labor que me convocó a mí a Tamboras, por ejemplo, y que creo que es necesario seguir compartiendo, y es que la alegría, el folclore, la belleza del arte a través de los tambores y de la música debe ser para todas las personas, debe ser en esencial para quienes han estado calladas, subordinadas, sin poder levantar la voz. Tiene que ser un derecho, una posibilidad de vivir de manera plena, y tiene que ser una herramienta muy asequible. Entonces es un compromiso también de Tamboras poder seguir propagando de manera muy amplia la voz de las mujeres y las niñas en todos los territorios, para hacer de la calle, del espacio público y de los espacios privados pues un espacio de bienestar donde las mujeres se sientan bien. De otro lado, quiero decir que es fundamental para nosotros incidir políticamente en que las agendas de las mujeres a través del arte estén presentes en todas las tomas de decisiones de nuestra ciudad y de nuestro país. Por eso Tamboras nace en la Ruta Pacífica en medio de movilizaciones del Acuerdo de Paz por incluir la agenda de género en el Acuerdo de Paz, y logramos a través de la unión de muchas mujeres aportar este espacio. También es fundamental que las mujeres sigamos organizándonos. Yo creo firmemente en que la organización social nos ha permitido tener derechos, ha permitido transformar las realidades, colectivizarnos. Es necesario para saber qué queremos de manera conjunta, y debería ser un derecho que todas las personas sepan cómo organizarse, tengan habilidades para organizarse, crean de manera convencida que organizarse es para el bienestar de las sociedades humanas. Y es importante hacer ruptura. Yo creo que también organizarse nos permite decir: no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, y bueno, quiero transformarlo. ¿Cuál sería mi apuesta? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, en el Acuerdo de Paz hicimos una apuesta a través de los temas de causa justa, del derecho al aborto libre, seguro, gratuito y sin miedo. Hemos hecho también muchas apuestas. La posibilidad de vivir libre en la calle de manera autónoma y seguras también es una apuesta. El poder también, como lo decía la compañera Sandra, aportar a la diversidad, a que crezcan los espacios diversos en Cali donde nos podamos manifestar. En este caso, nosotras acogemos las diversidades de las mujeres y queremos que sean representados, o que quieran encontrar allí en Tamboras un espacio donde se agrupen, donde podamos andar juntas y expresarnos juntas, para que también Cali transforme esa quietud y ese silencio. Muchas sociedades hoy están hablando de la equidad de género en sus buses, en sus transportes municipales, en sus instituciones públicas, y uno llega a Cali y si no es por los murales o por los afiches que las mujeres pegan o porque las otras personas pegan, las instituciones no hablan del aborto, no hablan de que en Cali violan y secuestran mujeres, no hablan de los feminicidios, pero sí hablan, y por eso es importante debatir quién tiene el poder en la ciudad, ¿sí? Y realmente el poder aún lo tienen sectores dominantes económicamente y políticamente que son reducidos, pero también hombres. Los hombres están en el poder. Y cuando uno ve entonces las pancartas, afiches que se pueden colocar en la ciudad, que tienen permiso pagado para colocarse en la ciudad, pues uno ve quién está hablando allí. No está hablando la diferencia de las mujeres, no están hablando de la equidad de las mujeres, no están hablando de que las niñas son altamente violadas por su familia, por ejemplo. Y entonces ve que la ciudad oculta lo que está viviendo. Una ciudad que se miente a sí misma, ¿no? Y ahí también se crea un nicho muy importante para la corrupción y para la mentira. Entonces, un aporte fundamental al salir con nuestras tamboras a gritar a las calles, es decir, que esto que está pasando es real y que necesitamos manifestarlo de manera organizada, diversa, alegre y también con mucha diversidad. Muchísimas gracias, Olga, de verdad. Darnelly. Bueno, pues nosotros desde el Banco de la República, pues lógicamente nos inscribimos como en la política cultural que maneja el banco a nivel nacional.
Sin embargo, pues no desconocemos el territorio y el carácter y el contexto local en el cual nos encontramos pues desde el Centro Cultural aquí en Cali. Entonces, pues en ese sentido a nosotros nos interesa promover la interacción y el debate entre personas de diferentes comunidades. Procuramos mantener en la programación y en la oferta de servicios que nosotros tenemos pues un enfoque diferencial e inclusivo. Nos hemos enfocado puntualmente en temas que tienen que ver con la arqueología prehispánica calima y la relación de la arqueología y de la antropología con otras ciencias sociales. También tenemos en cuenta las resistencias culturales, sobre todo porque sabemos que el Valle del Cauca y particularmente Cali, pues es una ciudad con un contexto de migración y de transformaciones territoriales pues bastante fuertes. Igualmente nos interesan las prácticas artísticas regionales y las artes populares. Estos dos son elementos pues bastante importantes en las actividades que nosotros programamos, y nos interesa también la historia urbana y la investigación social. Estos son como los temas o los ejes en los cuales nos movemos dentro de nuestra programación, buscando siempre pues tener en cuenta la conservación y la difusión del patrimonio documental, audiovisual y arqueológico del Valle del Cauca. Nos interesa poder, desde los diferentes recursos y elementos con los que contamos en el banco, pues poder apoyar la investigación sobre procesos sociales, culturales y artísticos, poder también acompañar la gestión y la consolidación del trabajo que se realiza desde diferentes organizaciones sociales, comunitarias, artísticas, culturales, ambientales, siendo una plataforma o un enlace con estas organizaciones, y poder generar también alianzas interinstitucionales que puedan favorecer el desarrollo de estos trabajos, la participación ciudadana, y poder ser, digamos, como centro cultural, un eje de conexión entre las diferentes personas que habitan esta ciudad. Es como la idea bajo la cual nosotros nos movemos, y a partir de esa idea pues procuramos que la programación y los servicios que ofrecemos puedan tener todos estos componentes. Muchísimas gracias, Darnely. Yo quisiera de pronto hacer como ahí un resumen un poco de esas apuestas de cada una, porque siento que a pesar de que son, digamos, caracteres completamente diferentes, que la naturaleza de cada iniciativa, de cada proyecto, pues obviamente tiene sus diferencias en precisamente los ejes y los abordajes que de pronto le puedo dar al tema. La verdad es que sin los proyectos de cada una sería muy complejo concebir precisamente una construcción de la ciudad desde el arte, no solamente haciendo énfasis, digamos, en las acciones del Banco de la República o en las acciones de Rocópolis o en las acciones de Tamboras Insurrectas, sino en lo que representa solamente el hecho de que uno, pues, por un lado, Darnely está en cabeza de esto. Darnely es una mujer, entonces está haciendo un tema de representación súper importante, y también es una apuesta valiosísima esa conservación del patrimonio, esa apuesta precisamente de, pues, un poco como conservar la historia, ¿no? Que ha sido un tema muy delicado en nuestro contexto, precisamente cuando hablamos de un desconocer la historia que ha tendido precisamente a repetirse. Entonces, esta conservación más un proceso, digamos, de educación, de formación de públicos, también súper de lo humano, del artista, de la creadora, del creador, de las personas que crean, como el que hace Rocópolis, pues sería, digamos, casi que imposible realizarlo sin precisamente estas apuestas, como también la de Tamboras Insurrectas, que es precisamente incidir en los espacios más primarios, creería yo, de la sociedad, como son la calle, como es el espacio público, es transformarlo, es repensarlo, darle como la oportunidad también a las personas de precisamente en lo que hacía énfasis Darnely, de cuestionarse, de decir, bueno,
La pared me está diciendo que en Cali violan y secuestran y torturan mujeres. O sea, la pared me lo está diciendo o yo no estoy queriendo verlo, ¿no? Es como invitar siempre a una constante reflexión. Y en ese sentido, creo yo que eso es precisamente, al final del día, el chiste de la construcción de la ciudad. Invitar a la reflexión, que quien haga su reflexión y le dé forma como desee, posteriormente pueda precisamente invitarse e invitar a más personas a la acción, que ese es el asunto con el artivismo. Así que muchísimas gracias de verdad a las tres por esta charla tan increíble, a todas las personas también que han estado conectadas viéndonos, y de verdad aprecio muchísimo su participación, sus palabras, sus procesos, sus aportes. Siento yo que podría casi quedar el cierre diciéndole a la gente: les presento a las mujeres que están cambiando nuestra ciudad, que están apostándole a la cultura y al arte en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a ti Nat, por esta invitación tan linda, por haberme puesto al lado de semejantes mujeres. Necesito el contacto, como te dije, por interno, porque creo que tenemos además que seguirnos articulando y seguir trabajando en esta evidencia. Entre más resuene, mejor. Absolutamente, cuenta con ella. Más también ese es un poco el chiste de este espacio. Precisamente hay muchos rostros que no se conocen y que siempre nos hemos estado como tocando con los hombritos, pero es eso, vernos las caras, reconocernos y seguir construyendo juntas. Muchas gracias, Nat, y gracias también a todas por este espacio, por darme la oportunidad de escucharlas, de conocer también sus pensamientos, sus acciones desde las organizaciones que cada una representa. Y bueno, aquí una aliada más. Muchas gracias, Darnelly. Muchas gracias, mujeres. Un gusto conocerlas. No tenía la oportunidad de conocerlas, y pues es un espacio para seguir pensando articulaciones. Estuvo muy chévere la conversa. Así es, de aquí nos seguiremos repensando. Para quienes están viendo eso, no olviden que esta es ya nuestra penúltima sesión, así que en la siguiente ya estaremos dando por finalizado el curso. Nuevamente muchas gracias, espero podernos ver, ojalá en persona pronto, y seguir compartiendo. Y bueno, nos vemos en la próxima.